de nuevo a orar por segunda vez. Nunca es malo orar al Señor. Así que los invito a inclinar su rostro para poder escuchar, entender y que se haga semilla la palabra de Dios que tiene hoy el Señor para nosotros. Amén. Así que los invito a inclinar sus rostros a todos los hermanos en sus hogares para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Amado Dios, que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad, Señor Jesús. Te doy gracias por esta ocasión. Te doy gracias por cada hermano, Padre Santo, que está en su hogar, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Porque hoy en día quizás no estamos en el templo físico, Padre Santo, pero sí estamos conectados en espíritu, Padre Señor. Y estamos conectados por un medio de red social, Padre Santo. Amado Dios, habla tú a nuestros corazones. Habla tú, Padre Santo, a nuestro espíritu, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo sea el mediador, Padre Santo, para que tú puedas hacer cimiento, puedas hacer semilla en nuestro corazón con esta palabra, Señor Jesús. En esta contingencia, en esta situación, Padre Santo, en la que estamos viviendo ahora actualmente, Señor Jesús. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre Santo, dándote gracias por sus vidas, amado Dios. Todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, actualmente estamos viviendo una contingencia que a todos a nivel mundial llegó a nuestras vidas. Es una pandemia. Y a nivel nacional, hace un pocos meses igual estábamos viviendo una situación algo álgida en relación a la contingencia social. En lo que a mí respecta, yo bien lo mencioné en los agradecimientos en relación a la contingencia social, dando testimonio, quedé sin trabajo, pero y así muchas personas más. Y con esto de haciendo como introducción a lo que es la palabra, por esto en medio de lo que ha pasado hoy en día actualmente a nivel mundial, he visto a muchas personas que se han llenado de temor. Hay muchas personas que han escuchado muchas cosas. Se están hablando tantas cosas. Por ejemplo, hay una noticia que Japón está preparando una contingencia con extraterrestres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se está hablando de que se viene el nuevo orden mundial y así un sinfín de excusas, de cosas que se especulan en redes sociales, en las noticias, en los diarios, que muchas veces nuestra fe, nuestro cimiento tambalea, ¿ya? Pero hoy día la palabra, con mi familia nosotros estamos haciendo culto ahora, y esta palabra se me vino y me dio seguridad a mí, porque en cierta forma, no solamente por estas especulaciones puedo estar inseguro, sino que también porque por otras cosas que se vienen. Por ejemplo, mi trabajo, hay muchas personas que quedaron sin trabajo ahora, hay muchas personas que les bajaron el sueldo, hay muchas personas que hoy en día no saben cómo llevar el pan a la mesa, ¿ya? Pero sin embargo la palabra nos da un aliento, la palabra nos hace afirmarnos en algo, que es Jesucristo. Y hoy en día quiero venir a reforzar esa convicción, ¿ya? Y la palabra de hoy en día la titulé, no es por seguridad, sino es por fe. No es cuestión de seguridad, sino es cosa de fe. ¿Amén? Amén. Entonces, a ver, no sé si aquí, antes de pedirle a Felipe, yo me conecté por el computador igual, porque quiero compartir algo. No sé si lo voy a poder compartir acá. Compartir. Ahí me dicen si lo ven. ¿Se ve? Sí, se ve. Yo lo veo acá. Yo lo veo acá. Genial. Miren, hoy en día está muy de moda el tema. Voy a tomar el tiempo para no demorarme mucho, hacerlo breve y que se pueda entender. ¿Dale? Así que voy a intentar estar a la hora. Así. Bueno, hoy en día está muy de moda los termómetros, ¿cierto? Hoy en día vamos al supermercado y nos ponen un termómetro
nos disparan con un termómetro en la cabeza para medir nuestra temperatura, ¿ya? Así que hoy día yo aquí diseñé un termómetro algo rústico, quizás, primerizo, pero diseñé un termómetro basado en la fe, nuestra condición de fe espiritual. ¿Dale? Y más que nada, y la palabra no se va a especificar en este termómetro, sino que es más que nada como para ejemplificar nuestro estado actual, en qué estado podemos estar nosotros ahora, qué síntomas nos puede brindar la Biblia a través de sus versículos en relación a esto, y qué nos dice Dios sobre la fe, y para estar seguros en la fe que Dios nos ha brindado. Amén. Entonces, voy a comenzar a explicar brevemente el termómetro para ir acortando un poco el tiempo. Aquí el termómetro especifica, si pueden darse cuenta, voy a ir con el mouse, si pueden darse cuenta, aquí la zona roja, ya yo le puse como estado, la zona de temor, ¿ya? Y los síntomas se pueden especificar en estos versículos. Al tiro vamos a ir a hablar, voy a hablar parte por parte, brevemente, pero quiero explicar un poquito esto para que me vayan entendiendo. La zona azul es como una zona de confort o una zona de estabilidad. Y los síntomas ya, bien los versículos lo dan a expresar. Y después la zona verde, que bueno, el termómetro convencional diría que tenemos baja temperatura, pero la zona verde sería nuestra zona de fe, la zona en que deberíamos estar como cristianos, como hijos de Dios, ¿ya? Basado en sus promesas, basado en lo que Dios nos ha entregado en su palabra. Entonces, vamos a ir primeramente voy a definir la zona de temor. La zona de temor se define como una persona que tiene miedos, ¿ya? Una persona que, como bien lo dice el Estado, es una zona de temor. ¿Qué te puede brindar temor en tu vida? En este estado, en esta situación en la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué te puede dar miedo? El quizás perder tu trabajo, el quizás no tener solvencia económica para brindar a tus hijos, para brindar a tu familia, el no tener, o quizás hoy en día se especula tantas cosas, pues una fantasía o algo ilusorio, que por ejemplo los extraterrestres puedan venir para acá, un sinfín de cosas. Se especula que va a venir el fin del mundo, un sinfín de cosas nos pueden brindar temor. Y quiero que nos basemos en dos versículos, ¿ya? El primero está en Job 3:25, que dice así. No sé quién lo tiene por ahí, que levante la mano, no lo veo. ¿Quién tiene por ahí? Yo lo puse aquí, ¿lo ven? ¿Se ve o no? No, no se ve. ¿Alguien lo tiene por ahí para que lo pueda leer? Job 3:25. Yo lo tengo acá y... Amén. ¿Lo leo, no? Ya. Por favor. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Amén, Cristian. Aquí voy a explicar un poco por qué Job dice esto. Job menciona esto porque todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos que Job estaba en una abundancia absoluta. Tenía el mejor prado, tenía el mejor ganado, la palabra dice que tenía el mejor de todo. Es más, Cristo se enorgullecía de Job. Decía, ¿has visto a Job? La palabra dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y el diablo, en cierta forma, prueba a Jesús. Le dice, una vez vi un video que en forma cómica decía, en esta conversación que tuvieron, pero prueba a Job, le dijo el diablo, ¿ya? Y cuando el diablo o las pruebas le vienen llegando a Job, Job se expresa de esta forma, porque el temor que me espantaba, o sea, Job no tenía certeza siendo un siervo, teniendo a Cristo, orgulloso, ¿cierto? Teniendo a Cristo diciendo que mira a mi siervo Job, pero Job no estaba su fe completa. Job tenía un temor, y aquí la palabra lo expresa, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
Amén. Y después conocemos toda la historia de Job, que Job cayó en un barranco, se fue a un hoyo, ya, diciéndolo figurativamente, se, se, se empobreció, su familia lo dejó, le llegaron muchas enfermedades, hasta que tuvo un reencuentro con el Señor y el Señor lo levantó. Pero quiero basarme en otro versículo igual, que está, busquemos ahora Mateo 13:30, que lo quiera leer. Aquí lo tengo bien. Amén. Mateo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la Perdón, cizaña. el Mateo 13:30. ¿Sí? 13:30. A ver, me equivoqué, parece. Mateo. ¿Dónde la tengo? Ah, no es este. Ahí me equivoqué. Un error. Perdón, No, dale, no. me disculpa. Aquí, bueno, el versículo que quería expresar yo ahí en Mateo es cuando Pedro, ¿ya?, se atreve a ingresar al... Es cuando ven a Cristo caminando sobre el mar, ¿ya?, sobre las aguas. Y en un momento dado, la palabra expresa que Pedro quiere ir a ver a Jesús. Y al verlo a Jesús, dice que Pedro igual caminó por sobre las aguas. Pero en un momento dado... Es el ¿sí? 14, 14. capítulo 14. Sí, 14:30. ¿Lo puedes leer, por favor, Juanito? Dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Amén. Ese es el versículo. ¿Ya? Que en un momento dado vio, la palabra dice que vio los fuertes vientos. ¿Ya? Esos vientos muchas veces en nuestra vida pueden ser estos momentos. La pandemia que nos tiene parados y no podemos producir, o puede ser también la especulación y un sinfín de cosas. Dejamos de ver a Cristo y nos hundimos. Y rogamos y clamamos al Señor porque nos salve. Porque perdemos la vista de Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende un poco el síntoma de la zona del temor? ¿Ya? Quiero dar como ejemplo los síntomas del temor. ¿Ya? Ahora vamos a la zona de confort. Quiero que leamos Santiago 1, 6 y 8. ¿Quién lo tiene por ahí? Que se pronuncie. ¿Amén? ¿Lo tiene alguien? Amén. Amén, Juanito. Santiago 1, 6 al 8 o 6 y 8. 6 al 8. Ah, ya, ok. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amén. Gracias, Juan. Aquí quiero expresarme con ese versículo, me quiero tomar del 8, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿A qué me refiero? Que nosotros quizás, pongámonos en nuestra rutina actual, fuera de la pandemia, fuera de la contingencia social. Nosotros caemos en esto, en una zona de confort muchas veces, en una zona de estabilidad, ¿ya? Que no nos inunda el temor, pero tampoco nos mueve a arriesgarnos por la fe que Dios nos propone en su palabra. ¿Qué pasa? Que estamos ahí, estáticos, ¿ya? Podemos navegar por una religiosidad en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa de eso? Que en muchas ocasiones, no digo siempre, muchas ocasiones, pasamos por una inconstancia, como dice aquí, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, nos ponemos de doble ánimo, ¿ya? Nos ponemos inconstantes en nuestro camino, no arriesgamos por la fe. Y yo siento,
y creo que una característica de la fe que después la voy a expresar y la voy a describir, es arriesgar, ¿ya? A lo que Dios tiene. Aquí bien lo menciona la palabra, que dice en el 6, pero pide con fe, no duden, no dudando. O sea, arriesga, créele al Señor, ¿ya? Porque Él que duda es semejante a la onda del mar. Mira, aquí lo compara con el mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Para ir brevemente, Proverbios 14:14. Que lo tenga, si no... Proverbios 14:14. Para ir en favor del tiempo, lo voy a leer yo. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Nos ponemos, esa inconstancia muchas veces nos pone necios, ¿ya? Nos pone de mal humor. ¿Qué puede hacer inconstante tu camino? El mal humor, perdón, la incapacidad de querer arriesgar, ¿ya? Y ahí navegamos quizás en un limbo muchas veces entre la zona del confort y el temor. ¿Amén? ¿Se va entendiendo un poco todo esto? Ya, amén. Quiero que queden claras estas dos zonas. Porque hoy en día la gente, más que estar en una zona de confort, está en una zona de temor por el riesgo, por lo que estamos viviendo actualmente. Entonces ahora vamos a ir a la zona de fe, ¿ya? A la zona de fe. Y la palabra la palabra central de la prédica está en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Que dice así. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Esa lo quiero tomar. Esa es como la palabra central en la que me hace sobre esta predica. Lo que me hizo sentir el Señor. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces, y hoy en día, muchas personas en su situación, muchos hijos de Dios, nos tenemos que basar en esto. No tenemos que andar por lo evidente, o por lo que pueda pasar, o por lo que digan los demás. ¿Ya? Tenemos que tener fe, tenemos que andar por fe. Como cuando Pedro se atrevió a andar por las aguas. Pedro, en ese instante, cuando se subió a la barca, iba a pisar el mar, me imagino que él iba a sentir, no iba a sentir en sus pies algo sólido, ¿ya? Sino iba a sentir como es el agua, inestable. Sin embargo, cuando miró a Cristo, caminó por sobre las aguas. Hoy en día tenemos que ser así, caminar por sobre las aguas. Pensar en que Dios, si mantenemos la vista en Dios, vamos a caminar por sobre las aguas. Amén. En Hebreos, la palabra nos da ejemplos de personas que tuvieron fe. En Lucas 7, del 1 al 10, la fe del centurión. En el último capítulo el Señor dice que no había visto una fe en todo Israel. Quien tenga ese versículo, Lucas 7, el 10, si no me equivoco. Lo tengo por acá, Lucas 7. El 10, el 9, perdón. Lucas 7, el 9. Jesús dice así, y al oír Jesús se maravilló de él, volviéndose y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel hay hallado tanta fe. Conocemos la historia del centurión, que este centurión estaba pidiendo que Dios sanara a un siervo de él. Y cuando fue a pedirle esto al Señor, el Señor se maravilló, dice la palabra, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Que dijo, os digo que ni aún en Israel haya tanta fe. El 10 dice, y de regreso a casa de lo que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo
Eso dice el 10. O sea, que por una acción de fe, por eso decía, la fe involucra arriesgarse. Este centurión fue, habló con Dios, y Dios, ¿qué dijo? No había visto una fe, no se había maravillado en una fe así, y sanó a este centurión. Amén. También se puede ver un ejemplo de fe en Mateos 21, 21. Mateos 21, 21. Que dice, que lo tenga, lo lee por favor, lo voy a buscar acá. Mateos 21. Amén. Amén. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvierais fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? Que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, moveríamos un monte. Amén. Entonces, mover la montaña. Mateo 17, 19. Que lo tenga por ahí. Mateo 17. Amén. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Continúa, por favor. 19. ¿Por qué nosotros no podemos? 19. Me equivoqué, igual por eso. El 20. Hasta el 20. 19. El 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Amén. Amén. Entonces, aquí voy con estos versículos que demuestran, son ejemplos de fe, pero también nos hacen ver que Dios nos dice que le creamos a Él, ¿ya? Que creamos en sus promesas. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice la palabra en eso, en relación al monte, ya podríamos hacer, o sea, la palabra lo dice, podríamos decirle a los demonios, sal de ahí y van a salir. Amén. Amén. ¿Y cómo se define la fe? ¿Qué es fe? Vamos, los quiero invitar a que vayan a Hebreos 11.1, ¿ya? Para que conozcamos un poco de cómo se define la fe en la palabra. Hebreos 11.1. Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, ¿qué es lo que es fe? Es tener certeza de que tú vas a esperar eso, ¿ya? Y es tener convicción de algo que no ves. Otra versión dice, tengo aquí otra versión, dice que, mientras lo busco, la fe demuestra la realidad, la nueva traducción viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. Entonces, ¿a qué voy? ¿En qué estado estamos nosotros hoy en día en relación al termómetro? ¿En qué estado tiene la gente afuera según este termómetro que fabriqué artesanalmente? ¿En qué estado podemos estar nosotros? ¿Tenemos fe realmente en lo que pueda hacer Dios? ¿Podemos creerle a Dios como le creyó el centurión? ¿Como le creyó, como le han creído sus discípulos? ¿Ya? ¿O como le han creído otras personas? Mira, y quiero leer un relato de la Biblia, ahí mismo en Hebreos 11, quiero que nos vayamos al
11:30, si no me equivoco. Hebreos 11, sí. 30, que dice así. Hebreos 11:30, que dice así. 26. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ojo en el 33. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron, el 35 continúa, dice, las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes o más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerazados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiadas, maltratadas, de los cuales del mundo no eran dignos, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aún estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, preveyendo Dios alguno cosa mejor para que nosotros, porque no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. O sea, me encanta este pasaje del 30 en adelante. ¿Por qué? Porque en síntesis es como un resumen de la palabra, que todas estas personas vivieron por fe. Cada hecho del Antiguo Testamento, que cada profeta habló, lo hizo mediante la fe. Lo hizo creyendo en el Señor, que iba a hacer eso. Y pareciera como un libro épico lo que describe, porque, por ejemplo, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Las mujeres, en el 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Cuándo he visto eso? Dicen que milagros, cosas milagrosas, cosas grandes. La palabra por ahí dice que cosas grandes, ocultas, que ni corazón de hombre ha visto, son las cosas que tiene Dios para ti. Promesas fieles, promesas verdaderas, ¿ya? Pero también hay una contraparte, que lo habla del 36 en adelante, que dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerazados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Esos hombres dejaron de tener fe por haber pasado esto. Otros murieron. Aquí mismo, el escritor de este libro, no se sabe quién fue, ya sea Pablo o Bernabé, pero después en el Nuevo Testamento, muchos hicieron cosas exitosas, pero humanamente no tuvieron un gran fin. Algunos murieron crucificados, apedreados, otros encarcelados, y ellos dejaron de tener fe, dejaron de creer en Dios. Jamás. Aquí la palabra dice, mira, me llama la atención esto, porque nosotros, nuestra fe, voy a ir desglosando un poco esto, y para ir culminando, y revelar lo que realmente Dios puso en mi corazón y que me dio paz. ¿Por qué? Porque tengo que ser sincero ante ustedes, hermanos. Frente a este termómetro, si yo me hubiese puesto este termómetro al comenzar la contingencia social, ni siquiera al comenzar la pandemia, ¿ya? Yo hubiese estado en la zona de temor. Yo por esencia soy miedoso muchas veces. Yo soy demasiado temeroso. Aquí en mi casa, mis padres me han sobreprotegido en muchas cosas, y eso ha generado mucha desconfianza en mí. Y en un momento dado en mi vida me vi ahí en lo alto, con buen trabajo, ganando dinero. Bueno, los que me conocen aquí
Dios me bendijo, me pude comprar vehículo, pude entrar a estudiar. Imagínate, y quedar sin trabajo y sin poder cancelar tu vehículo y con tu estudio encima, y no querer depender de tus padres. O sea, tengo que dar un salto gigantesco, ni siquiera puedo estar en la zona de confort. Tenía que apostar a Cristo. Tenía que decir, Señor, en tus manos estoy. Y hoy día en esta situación en la que estamos puedo dar gracias a Dios, como lo dice, porque Dios ha sido bueno en mi vida. ¿Ya? Y me ha proveído. Amén. Y lo que pasaron estos hombres, los que estuvieron encarcelados, los que estaban muertos, o sea, los que fueron vituperiados, azotes, los que estaban en prisiones, en cárceles, y los que murieron de esa forma quizás, la palabra dice que no alcanzaron quizás todas las promesas de Dios. O sea, mi fe puede estar basada, ¿a qué voy? Puede estar basada en las promesas de Dios, como las promesas que están en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué otra promesa hay de Dios? Hay un sinfín en la palabra, pero aquí le quiero dar alguna. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, lo que mencioné en delante. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra promesa, la última. En Isaías 40 dice así: he aquí que Jehová el Señor vendrá. No. Se está pushando. Bueno, se me está acoplando. Voy a tener. Ahí sí. Dame un minuto porque voy a cerrar esto. Ahí sí. ¿Me escucha mejor? Sí, ahí se me escucha mejor. Ya. ¿A qué iba? Que Dios puede tener muchas promesas, como las que menciona su palabra. ¿Qué cosa? Hay una parte en Mateo que describe que nosotros no valemos más que las aves del cielo, al cual Dios les tiene les alimento a diario. Y ahí habla el Señor de que si acaso pedimos a Él, Él nos puede brindar. En oración, me refiero a pedir en oración. Y un sinfín de promesas como la que mencioné. Pero aquí la palabra en Hebreos, para ser exacto, en Hebreos 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, terminaron con buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos no recibieron lo prometido. Llegaron con buen testimonio ante Dios. No estoy poniendo en duda su salvación, porque la palabra dice que terminaron con buen testimonio. Pero aquí quiero responder a una interrogante que me dio fe para ir combinando, que es la siguiente. Son 3 preguntas, ¿ya? La primera es, ¿cómo se debería sentir la fe? ¿Ha pensado eso? En Hebreos dice, sí, en Hebreos usted me puede responder sí, pero en Hebreos 11, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se siente y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué sensación me debería dar la fe? Yo pensaba lo siguiente, yo pensaba que, me imaginaba que me debería dar un valor para atreverme a las cosas, como el centurión, como lo estamos escribiendo, o como cuando David fue a presentar a Goliat. Pero no es esa la sensación que debería darme la fe. ¿Qué sentía el Señor? En Gálatas 5 me da una directriz en los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo creo que el orden que menciona Pablo del fruto de los Espíritus lo puede encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. El orden yo creo que no está porque sí. Yo creo que Dios lo dio. Imagínense, le pongo el siguiente ejemplo. Dice amor, gozo y paz. Los primeros 3, o sea, el fruto del Espíritu, primero lo que da es amor, gozo y paz. Usted siente el amor de Dios y le brinda un gozo y una paz. Esa paz que no da el mundo, dice la palabra. Y después siga continuando hasta abajo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ya? Dice, ¿y qué debería producir esa fe en usted?
mansedumbre y templanza en lo que Dios puede lograr a futuro, o en lo que Dios va a hacer. Amén. Otra versión dice fidelidad, humildad y dominio propio. ¿A qué define esa fe como fidelidad? Fidelidad en lo que Dios puede hacer. Yo soy fiel a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. ¿Me entiende? Yo soy fiel a la promesa de Dios, lo que puede hacer en mí. Y eso me va a dar por consecuencia, me va a dar mansedumbre y templanza, dominio propio. Porque, ¿qué dice segunda de Timoteo 1:7? Dice así. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, no estoy en la zona de temor. Dios no me dio temor, sino poder de amor y de dominio propio. Lo que estaba mencionando, dominio propio. Me dio amor, capacidad. La segunda pregunta que quería contestar. Bueno, la contesté. Dice, ¿cómo debo estar con la fe? ¿Cómo debería estar con la fe? Tranquilo, en el fondo. Ni siquiera estando en su zona de como lo mencionaba en el termómetro, ni siquiera podría estar, no sé si Felipe me puede ayudar y lo puede poner ahí en pantalla. Ni siquiera debería estar en la zona de confort tranquilo. ¿No? ¿Por qué? Debería estar tranquilo. Debería estar tranquilo, manso y humilde. ¿Y en qué se fundamenta la fe? ¿En qué se puede fundamentar mi fe? ¿En qué se fundamenta la fe? Le voy a responder esa pregunta. Esa respuesta la podemos encontrar en Santiago. Lo voy a invitar a que vayan su Biblia en Santiago. Santiago del 1 al... lo voy a invitar a que vaya a... No, perdón. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios, que lo encuentre, lo lea, por favor. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Es el amor. ¿En qué se debe fundamentar mi fe? Estos hombres, ¿por qué de nuevo voy a ir a Hebreos 35? Para ir uniendo cabos. En Hebreos 35 me dice que estos hombres no alcanzaban todo lo prometido. Quizá en un instante de su vida usted le puede decir, mi fe está basada en que Dios me va a brindar un auto. Mi fe está basada en que Dios, ni Dios ni quiera, pero en estas circunstancias que estamos viendo, en que Dios me va a proveer alimento. Pero si Dios no le da alimento en esa instancia, y lo está probando, como le pasó a Job, como describí la situación de Job, ¿usted va a dejar de tener fe, hermano? ¿Usted va a dejar de creer en Dios? No debería ser, ¿cierto? Deberíamos estar basándonos en el amor que nos entregó mediante su Hijo Jesucristo. Nuestra fe debería estar basada en eso, en el amor que Dios tuvo. La palabra dice, con amor eterno te he amado, por cuanto extenderé mi misericordia. ¿Y cómo Cristo extendió su misericordia? Enviando a su Hijo, muriendo en la cruz y brindándonos la mayor promesa que pueda haber. La mayor promesa que pueda haber, que es dándonos la salvación, dándonos la vida eterna, poniéndolo como coherederos junto con Jesucristo. La palabra dice que somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido. Dios venció sobre la muerte al tercer día, dice la palabra, y resucitó.
En eso debería estar basada nuestra fe. Porque, hermano, le va a poder faltar quizá todo, pero el amor de Dios no le va a faltar. La palabra dice que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Quizás desconozco, en las instancias que estamos ahora, desconozco si esto va a terminar pronto. Las gestiones, los expertos dicen que va a durar 2 meses y vamos a volver de a poco a la normalidad. O quizás no, pasemos todo el año, no sé, desconozco. Se van a seguir especulando cosas. Usted se va a meter a las redes sociales buscando información, porque lamentablemente la iglesia o el pastor no lo va a poder detener. Muchas veces vemos en Facebook cosas que compartió un hermano en Cristo y dice, no, que se viene el nuevo orden mundial, o que ahora escuché por ahí muy famoso que decían, vamos a poner el chip en estos tiempos. Hermanos, digan lo que digan, especulen lo que especulen, hagan lo que hagan, ¿ya? Mi fe en Dios es inamovible, su fe en Dios debe ser inamovible. Ponga su fe en el amor de Dios que le ha entregado, porque el amor de Dios no le va a faltar. La palabra dice que Dios lo amó con amor eterno, que Dios va a estar con usted hasta el fin del mundo. Podrán ser como este hombre que lo describe Hebreos, los héroes. Aquí yo tengo la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, grandes ejemplos de la fe, lo titula. Y aquí Hebreos 11 lo titula de la siguiente forma. Denme un minuto buscando. Lo titula La fe, o grandes ejemplos de la fe, leí por ahí en otra versión, ¿ya? Y dice que no alcanzaron lo prometido. Tenía quizá alguno por ahí, no sé, alguno tenía alguna promesa, alguno quizá tenía un ministerio, pero murió apedreado quizá, un cristiano antiguo. La palabra dice que alcanzaron buen testimonio. No pongo en duda su salvación, no quiero poner en duda su salvación, pero estoy seguro que estos hombres que pasaron por algunos hicieron proezas, sí, pero otros pasaron por malos, las pasaron mal, pasaron por momentos malos. Y no pongo en duda lo que no pongo en duda en estos hombres es que no les faltó el amor de Dios. El amor de Dios estuvo en todo momento con ellos. Cuando Juan estaba encarcelado, cuando Pablo estuvo en su último momento en la cárcel, igual, cuando Pedro fue crucificado al revés por no deshonrar a su maestro, dice la palabra, o también cuando, bueno, todos tuvieron momentos trágicos. Conocemos a misioneros, hay testimonios de misioneros que han tenido momentos trágicos, pero en ese momento ardía la fe por Dios en ellos, porque no les faltaba el amor de Dios, porque sabían que la promesa de Dios va a estar vigente, que para ellos el morir era ganancia, que el vivir es Cristo. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, para ya ir cerrando, no sé qué instancia, no sé qué puede estar viviendo usted. Sé que hoy en día es un momento difícil. Sé que hoy en día no es fácil. Quise explicarlo de una forma dinámica, la palabra. Me fui enredando un poco, sí, porque tenía muchos versículos, tengo que reconocerlo. Pero espero que haya quedado claro. Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar en la zona de fe en esta instancia. Y deberíamos estar todos los hijos de Dios, toda la iglesia, independiente de la iglesia, en una zona de fe, para que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, como dice la palabra, y que los demás puedan ver nosotros el reflejo de Cristo. Porque todos estos hombres hablan de las proezas de la fe. Hoy en día se ven pocos milagros. ¿Por qué se verán pocos milagros? Cuando es tan necesario que se vean milagros en ocasiones. Usted enciende la televisión, ve las noticias y ve, ya sea dicen por el status quo, por sintonía o por etcétera, pero muestran tantas cosas horrendas. Muestran guerras, muestran asesinatos, muestran robos. Hace poco aquí en la región había desaparecido una niña, apareció, y ahora el caso se volcó porque la mamá maltrataba a la niña y la niña se fue con consentimiento propio, con el mayor de edad, con pareja. Cosas que desbordan la mente o la lógica humana muchas veces. Pero ahí nuestra fe debería estar
Nuestra fe, nuestro testimonio en Cristo debería estar vigente. Hablando de las proezas que ha hecho Dios, como pasó con las proezas que pasaron estos hombres. Hablando de las proezas que Dios puede hacer en nuestra vida. Sabe que yo en la pandemia, no sé, me encantaría escuchar un testimonio. En la pandemia no tenía alimento, pero Dios me dio alimento. O agradecimiento, como un sinfín de agradecimientos tenemos por los cuales, agradecer. Amén. Lo invito a orar, lo invito a inclinar su rostro para ir concluyendo. Sé que fue un poco largo quizás, pero la invitación era esa. La invitación es a tener fe en Dios, en sus promesas. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra fue dicha, fue hecha. Sé que tú, pese a quizás un poco mi deficiencia en expresarla, pero sé que fue hablada por ti a los corazones de mi hermano. Te pido que se haga viva, te pido que podamos creer en ti, te pido que nos podamos afirmar en la roca firme que es tu amor, que eres tú, Señor Jesucristo. Te pido que podamos creer aún más en ti, Padre Santo, que te sacrificaste por nosotros, enviaste a tu Hijo, dice la palabra, Señor Jesús, y al tercer día resucitó para brindarnos esa promesa, ese pacto eterno, que es el tener salvación en ti, que es tener vida eterna en ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno y por las personas que han escuchado este mensaje. Padre Santo, que se haga vida, que podamos tener fe, porque sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros. Sabemos que nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos no alcanzan ni a mencionar esas cosas, pero tú lo haces, Señor, tú lo haces realidad. Por esto te lo pido en tu nombre. Amén. Amén.